Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy en Comunicación entrevistaremos a nuestros familiares para recoger historias sobre cómo enfrentaron los retos. Te invito a comenzar. El propósito será entrevistar a los miembros de nuestra familia para recoger historias sobre cómo afrontaron los retos que se les presentaron y qué cualidades les ayudaron a superarlos. El primer paso es la actividad 1, antes de la entrevista. ¿Te gustaría conocer historias sobre cómo tus familiares enfrentaron situaciones o retos que se les presentaron? ¿Qué aspectos de ellos los ayudó o qué cualidades? Responde. A. ¿A quién o a quiénes entrevistarás? B. ¿Para qué realizarás la entrevista? Aquí observamos a nuestra amiga preguntándole a la mamá: Mamá, ¿recuerdas alguna historia sobre un reto que la familia haya afrontado y superado? Y la mamá está pensando. Esta actividad es la que vamos a trabajar el día de hoy. No te olvides de copiar en tu cuaderno la definición de entrevista. Una entrevista es una conversación para obtener información sobre un tema o una persona mediante una serie de preguntas o cuestionario. A la persona que hace las preguntas se le llama entrevistador y a la persona que responde las preguntas se le dice entrevistado. Hoy tú vas a ser el entrevistador y tu familiar será el entrevistado. Número 2. Vas a organizar tus ideas para llevar a cabo tu entrevista. Primero vas a escribir en tu cuaderno alguna de estas preguntas. ¿Qué voy a preguntar durante la entrevista? Vas a preguntar acerca de una historia, sobre un reto que haya afrontado tu familia y que haya salido airoso de él. Por ejemplo, ¿dónde ocurrió? ¿Cuándo fue ese reto? ¿Quiénes participaron en este reto o en este problema? Vas a colocar nombre de tus familiares o nombre del familiar. Luego colocas el reto o la situación complicada que tuvieron que afrontar. ¿Cómo lograron superar ese reto? Y por último, ¿qué cualidades personales ayudaron a afrontar este reto? Recuerda que las cualidades vienen a ser las características personales que tiene cada uno. Son perseverantes, son responsables, organizados, son solidarios con los demás, respetuosos de las leyes, siguen las indicaciones, etc. Esas son cualidades personales que te ayudarán a conseguir tus metas. En el paso 3 tenemos que preparar y organizar las preguntas que vas a realizar. Para ello te proporciono el siguiente ejemplo. Preguntas para mi entrevista. En la parte superior colocarás el nombre del entrevistador. Quiere decir tu nombre. Luego, a continuación, se presenta el nombre del familiar entrevistado. Acá vas a colocar el nombre de tu familiar o entrevistado. Luego en tema tenemos que es la historia sobre cómo se afrontó y superó un reto para seguir adelante. La fecha sería la fecha del día de hoy. Preguntas para la entrevista. Estas son algunas preguntas que yo te estoy mostrando. Sin embargo, puedes agregarle otras más. Letra A. Vas a preguntarle: ¿tuviste alguna vez que afrontar un reto y superarlo para seguir adelante? Letra B. ¿Qué reto o situación tuviste que afrontar?
Aquí van a narrarte cuál fue la situación problemática que afrontaron. Letra C. ¿Dónde ocurrió y cuándo? Se refiere al lugar de los hechos del suceso y también a la fecha en que se realizó. Letra D. ¿Quiénes participaron? ¿Qué personas estuvieron involucradas en esta situación problemática? Y quiénes también ayudaron a superarlo. Letra E. ¿Cómo lo lograste? Esto quiere decir cuál fue la forma en que ellos salieron adelante en buscar una solución al problema o al reto. Y la letra F, ¿qué cualidades personales te ayudaron? Se refiere a los calificativos, los adjetivos o las características de la persona. Quiere decir, puede ser perseverante, puede ser una persona laboriosa, trabajadora, que no se rinde fácilmente, que insiste, que es perseverante. A esto se refiere entonces con cualidades personales. En la actividad 2, durante la entrevista. En este momento empieza la entrevista en la hora acordada. Primero vas a saludar y explicar el propósito de la entrevista a tu entrevistado. Recoge historias familiares sobre cómo una persona de tu familia, mamá, papá, tía o tío, afrontó un reto para seguir adelante. Pide que piense con qué hecho iniciaría la historia. También solicítale que recuerde qué le sucedió al personaje principal y cómo terminó la historia. Sugiere este orden. Una tarde, cierto día, después, luego y finalmente. Una tarde cuando estaba caminando, cierto día se acercó. Después de esos días, luego nos encontramos y finalmente todo se solucionó. Algo así más o menos es que tienes que ir armando como una historia del acontecimiento que te contó tu entrevistado. Para la actividad 3 tenemos después de la entrevista. En este caso ya has realizado la entrevista, ya has tomado nota de lo más resaltante, de lo más importante acerca de ese reto que tuvieron que superar en familia. Ahora continúas conversando con tu familia sobre la entrevista y le vas a preguntar a tu entrevistado las siguientes preguntas. 1. ¿Qué características propias te ayudaron a superar el reto y a seguir adelante? Esto se refiere a las cualidades que tenía para superar el reto. Número 2. ¿Qué otras cualidades desarrollaste al afrontar ese reto? Esto quiere decir que durante el reto desarrolló nuevas cualidades, nuevas características que no tenía antes de afrontar ese reto. Quiere decir que los retos ayudan a que la persona mejore, tenga más cualidades y esté más apto para seguir adelante. Escribe estas respuestas en tu cuaderno porque son muy interesantes. Finalmente, reflexiona sobre los aprendizajes que lograste con esta actividad, cuyo propósito era realizar una entrevista para obtener aquel reto que se superó en familia. Vamos a ver si lo lograste. ¿Formulaste preguntas claras sobre el tema de la entrevista? Aprendizaje logrado. ¿Escuchaste atentamente las respuestas de los entrevistados? Meta lograda.
¿Tomaste apuntes o grabaste un audio mientras escuchabas las historias de tus familiares? Meta lograda. Y si no lo has hecho, te recomiendo que hagas una grabación o audio porque es muy interesante. Y por último, ¿te expresaste con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista? Meta lograda. Te felicito por todas las metas que estás logrando día a día. Te espero mañana con otra interesante sesión. Bye bye.